Saludos. Una vez más, eternas lunas para todos ustedes. Probablemente nos hemos topado, dependiendo de nuestro grado de creencia en algunas u otras cosas, con gente muy escéptica. No voy a negar mi propio escepticismo en razón de algunos eventos. Estoy perfectamente en claro que muchas de las cosas que yo leo provienen probablemente, o en las más de las ocasiones, de mentes que saben tejer de una manera sumamente creativa una ficción. Suele suceder así en el caso de distintos tipos de narraciones en las cuales se conjuntan a seres que pues seguirán siendo fantásticos mientras yo no tengo oportunidad de verlos. Sin embargo, me queda claro que para poder llegar a ámbitos como el estilo gótico, en donde hablamos mayormente, sobre todo por hablar de algunas de estas criaturas de la oscuridad que provienen del profundo foso de nuestra imaginación, inagotable por causa de todo lo que nos lleva a imaginar. Probablemente son los vampiros, pero por supuesto no les voy a quitar, mientras estoy leyendo el cuento de vampiros, dándole oportunidad a mi razón de poder expresarse, porque en ese momento, cuando estoy leyendo un cuento de vampiros, sin duda alguna no hay nada que me produzca más placer para poder alimentar mi miedo que creer que existen, que sus colmillos probablemente están rasgando la piel del protagonista, que realmente están bebiendo la sangre y que ésta le sabe tanto a vida como la forma erótica en que probablemente lo describen. Sí, claro, no vamos a negar muchos de nosotros que la afición que tenemos o sentimos por todo lo gótico y por todo lo oscuro puede tener, por supuesto, esa razón. Y también entiendo perfectamente que pues existen reticencias al respecto, ya sea de la creencia o no creencia de vampiros. Aquí en este espacio de los libros del cuervo, probablemente hemos dado a varios de ustedes probablemente no una razón para creer, pero sí para dudar en algunos casos. Bástenos las situaciones que hemos platicado acerca de distintas apariciones de vampiros que se dice que han ocurrido o de restos de los que se ha hablado. Vampiros o no en un dado momento. Es claro que la creencia en el ser humano, en estas criaturas, proviene desde hace mucho tiempo. Y que sin duda alguna atribuirlo todo simplemente a que un grupo de personas estaban alucinadas, pues creo que merecería un poquito de investigación, pero esa no es la que me corresponde a mí en un dado momento. He consumido bastantes investigaciones, sí, como también lo he hecho alrededor de los fantasmas. Y también pasa exactamente lo mismo. Actitudes y situaciones que son sumamente increíbles, extrañas, portentosas, naturalmente, hacen despertar en la mente de las personas escépticas una razonable cantidad de dudas. Y por supuesto están en su derecho de tenerlas. Pero, ¿qué pasa cuando son curiosamente los autores que tienen, o que tienden, mejor dicho, a tener un sentido reflexivo y lógico
mucho más fuerte que el de otras personas. Digamos un autor, por ponerles un caso, que logró hacer un análisis de una situación catastrófica que llegó a surgir en Europa y que, merced a esa situación, realizó en forma de crónica uno de los análisis más precisos que pueda haber de la conducta humana en esas circunstancias. Las circunstancias de una catástrofe sanitaria. Nosotros que hemos vivido recientemente cierto tipo de catástrofe sanitaria, por supuesto, habremos visto una gran cantidad de opiniones de internet. Pero si hemos topado por casualidad con el testimonio de este señor, vamos a encontrar que muchas de las cosas que él platica de algo que sucedió hace muchos, muchos años, coinciden en todos sus puntos con las cosas que suceden o que sucedieron, mejor dicho, hace unos cuantos años, cuando tuvimos esta situación. Cuando más yo podría llamarle que es un gran analista, un sorprendente analista. Y por supuesto, hablaría de este autor como de una persona más bien racional. Entonces, ¿qué llevaría a un autor racional a escribir un cuento sobre esta situación? Esta antología, ustedes ya la conocen, una antología viejita que salió hace años, pero que tuvo el tino de encontrar los distintos relatos de muchos autores de distintas latitudes, que no son muy frecuentes encontrar en todas partes. Me refiero a esta antología del horror y el misterio, en la cual pues ya he tenido la oportunidad de hablarles de ciertos autores que no son muy conocidos por ello. Uno de ellos ya había sido Charles Dickens, muy probablemente aparezca en la serie de videos de los libros del Cuaro, y el de hoy. Vamos a tratar de ir dando el tono que podría corresponder a la intención del autor en aquel entonces, aunque evidentemente será muy difícil porque estamos hablando de un autor de habla inglesa. Y este autor, además, pues bueno, por lo que he podido constatar en su lengua original, tiene una precisión en el manejo de la lengua que no admite muchos cambios, así que pues, mis respetos a todos sus traductores por lo mismo. Entonces vamos a ver si podemos leer esto que se llama El fantasma de la señora Beale. Uno podría pensar, bueno, pues, vaya despropósito, ya desde el inicio ya te dio el asunto. Esperemos un poco. Esto que voy a relatar es tan extraño en todos sus aspectos y de una tan completa autenticidad que nunca antes en ninguna de mis conversaciones he hallado nada que se le parezca. La señora Bargrave es la señora a quien se le apareció la famosa señorita Beale después de muerta. La considero mi amiga y puedo garantizar su seriedad, pues la he venido tratando en los últimos 15 o 16 años. A pesar de esto, a partir del momento en que sucedió lo que voy a narrar, los amigos del hermano de la señorita Beale se dedicaron a calumniar a esta dama, diciendo que el relato había sido pensado de antemano y han querido manchar la reputación de la señora Bargrave y se mofan de su historia de manera cruel. Esta señorita Beale era una dama soltera de 30 años, siempre enferma, quien mantenía a su único hermano que vivía en Dover. Había sido buena amiga de la señora Bargrave desde su niñez. La vida de la señorita Beale no había sido muy dichosa. El padre jamás se preocupó por los hijos y estos sufrieron muchas penalidades. Tampoco el padre de la señora Bargrave era modelo de virtudes. Sin embargo, a su hija no le faltaba ropa ni comida.
cosa que no podía decir la señorita Beale. La señora Bargrave le ayudó en muchas ocasiones, con lo que logró ganarse el afecto sincero de la señorita Beale. Esta solía decirle: señora Bargrave, es usted la mejor amiga que tengo, y nada en el mundo podrá destruir nuestra amistad. Uníanse a veces para condolerse de su mala suerte y para leer juntas un buen libro. Algún tiempo después, la señorita Beale se colocó en la aduana de Dover gracias a unos amigos de su hermano, y la amistad con la señora Bargrave se fue enfriando poco a poco, aunque sin llegar a perderse. Creció la indiferencia entre ambas hasta que pasaron en cierta ocasión 2 años y medio sin que la señora Bargrave, que vivía por aquel entonces en Canterbury, viese a su mejor amiga. El 8 de septiembre de 1705 se encontraba la señora Bargrave sola, pensando en su desventurada vida mientras cosía, cuando sonó un golpe en la puerta. Corrió a abrir y se encontró con su antigua amiga, vestida como para un viaje. El reloj dio en aquel momento las 12 campanadas del mediodía. «Celebro verla», dijo la señora Bargrave. Después de tanto tiempo, creo que la consideraba ya una extraña. Se dispuso a besar a la recién llegada. La señorita Beale se inclinó, los labios de ambas casi se tocaron. Pasó entonces una mano por los ojos y exclamó: «No sé qué tengo, que no me siento bien». Añadió que se disponía a emprender un viaje y que había querido verla antes de partir. «¿Va a viajar sola?», preguntó con asombro la señora Bargrave. «Me sorprende que su hermano no le acompañe siendo tan afectuoso». «Oh, la haré sola, pero quise venir a saludarla antes de irme». Fueron juntas a una habitación contigua. La señorita Beale tomó asiento en un sillón y habló así: «Querida señora, venía a verla para renovar nuestra vieja amistad y pedirle disculpas por haberla olvidado. No vale la pena hablar de eso. Jamás me molesté por ello, así que es inútil hablar de disculpas». «¿Qué pensó de mí ante mi silencio?», preguntó la señorita Beale. «Creí que había hecho lo que cualquier persona a quien la prosperidad hace olvidarse de todo», contestó la señora Bargrave. A continuación, la señorita Beale recordó a su amiga las atenciones que tuvo con ella en otros tiempos y cuando leían juntas los mejores libros. Añadió: «¿No cree usted, señora Bargrave, que me veo algo desmejorada?». «No, la encuentro mejor que nunca», fue la respuesta. Siguieron conversando durante 1 hora o más hasta que la señorita Beale pidió a su amiga escribir una carta para su hermano. Tenía que decirle que entregase sus anillos a ciertas personas y que en un cofrecito guardaba una pulsera de oro de la que deseaba obsequiar los eslabones a su primo Watson. Como viera la señora Bargrave que su amiga hablaba más aprisa y pasaba la mano por la frente, creyó que estaba a punto de sufrir un ataque. Así que se sentó frente a ella para ayudarla en caso de que cayera al suelo por causa de un síncope, y para distraer a su amiga le tocó la manga del vestido y lo elogió con calor. La señorita Beale explicó que se trataba de un vestido que había arreglado, pero siguió insistiendo en su petición. «Pero», dijo la señora Bargrave, «¿no sería mejor que escribiera usted mejor la carta? Aunque le parezca tonto, tengo razones para no hacerlo, que usted comprenderá en otro momento». La señorita Beale preguntó entonces a la señora Bargrave por su hija, y ésta contestó que no se encontraba en casa. «Puedo mandar a buscarla si lo desea». «Hágalo, por favor», contestó la señorita Beale. La mujer abandonó a su amiga y acudió a casa de una vecina para que corriese a llamar a su hija. A su regreso, encontró a la señorita Beale en la calle lista para irse. Le preguntó por qué tanta prisa, y la amiga contestó que no tenía más remedio que hacerlo.
Sin embargo, era posible que el viaje quedase postergado hasta el lunes. También le dijo que esperaba verla en casa de su primo Watson antes de salir de viaje a donde quiera que fuese. Terminó diciendo que no iba a despedirse, después de lo cual se alejó. Faltaban 15 minutos para las 2 de la tarde del 8 de septiembre. La señorita Beale había muerto el 7 de septiembre, a mediodía, a causa de uno de sus ataques. El día que siguió al de su aparición era domingo. La señora Bargrave tuvo un ligero resfriado, pero el lunes envió a alguien a la casa del capitán Watson para saber si se encontraba ahí la señorita Beale. Se sorprendió Watson y contestó diciendo que su prima no estaba presente. A pesar de la enfermedad, la señora Bargrave se levantó de la cama y acudió a casa del capitán Watson. Se extrañó su insistencia y declaró que de haber llegado la señorita Beale a la ciudad, no hubiera dejado de visitarlo. Pues estuvo conmigo el sábado durante casi 2 horas, explicó la señora Bargrave. Le contestó el capitán que tal cosa era imposible y mientras así discutían, recibió el capitán Watson la noticia de que su prima había fallecido y que se estaban celebrando sus funerales. Asombrada en extremo, la señora Bargrave acudió a la agencia funeraria y supo que en efecto su amiga había fallecido. Regresó a casa del capitán y le contó la historia. Llevaba puesto un vestido a rayas cuando vino a visitarme y me dijo que lo había arreglado. Estoy segura que usted la vio como dice, exclamó la esposa del capitán. Porque nadie más, salvo la señorita Beale y yo, sabía lo del vestido. Y yo estaba enterada porque la ayudé a arreglarlo. La señora Watson contó por el pueblo lo sucedido y afirmó que era completamente cierto que la señora Bargrave vio el fantasma de la difunta. Pero no dijo nada acerca de las palabras pronunciadas por la señorita Beale, acerca de que su hermana y su cuñada estaban a punto de llegar de Londres para verla. La señora Bargrave le había preguntado por qué vino a arreglar los asuntos de manera tan insólita, a lo que la señorita Beale le había contestado, era algo en lo que no podrían ayudarme. En efecto, el hermano y la cuñada de la señorita Beale fueron a verla y llegaron a Dover en el momento de expirar ella. Todo el tiempo que permaneció con la señora Bargrave, que fueron algunas horas, estuvo recordando anécdotas de su amiga. Una de ellas fue que el viejo señor Brenton le pasaba 10 libras al año, lo cual era un secreto que conoció la señora Bargrave de labios de la difunta. La señora Bargrave jamás se contradijo al relatar la historia y esto no agrada a quienes dudan de sus palabras o no quieren creerlas. Desafortunadamente, el hermano de la difunta ha hecho todo lo posible para echar por tierra la historia y sus amigos dicen que la señora Bargrave es una embustera y que sabía lo de las 10 libras desde antes, pero la persona que insinuó estas cosas no goza de buena fama entre las personas serias. ¿Por qué tiene el señor Beale tanto interés en creer que el relato es una mentira, según demuestra al realizar tantos intentos por desacreditarlo? Es algo que no logro entender. Pues si la señorita Beale se apareció ante su amiga fue para pedirle que olvidase posibles agravios y entablase animada conversación con ella. Suponer que la señora Bargrave pudo inventar la historia sería como concederle más inteligencia e ingenio y también más ruindad de lo que no pudiera imaginar. No daría un solo penique, afirmó ella, para hacerle creer a nadie en mi historia. Juro que de no haber salido accidentalmente a la luz, le habría callado para siempre. Este suceso me ha afectado más de lo que podría suponerse. Y estoy tan convencido de su autenticidad como del hecho terrenal mejor comprobado. Y pretender negar la existencia de aquello que no puede aclararse por no disponer de nociones ciertas, fáciles de demostrar, me parece extraño. La autoridad y la sinceridad de la señora Bargrave jamás se hubieran puesto en tela de juicio de haber sucedido en otra ocasión y en otro caso. Antes de continuar, maestro Viernes Negro, como siempre, es un placer saludarle y por supuesto, Eternas Lunas también para ti. Pues bien, el racional autor, que ustedes ven en el estilo, por la forma de contarlo,
a pesar de que pues uno puede sentir claramente el espanto de la señora Bargrave cuando se comenta que ella se entera que la señorita Beale había fallecido antes de tener la conversación. Es ni más ni menos que el autor de Robinson Crusoe. Me refiero a Daniel Defoe. Al principio de nuestra charla y antes de la lectura, una de las cosas que comenté es que fue uno de los autores que tuvo la capacidad de redactar una historia acerca de lo que le tocó a conocer a él en su época, que fue la peste negra. De la forma en cómo se transmitió, se empezó a transmitir. Y muchas de las cosas que describe, podría decirse que durante el COVID, con todo y el Internet, siguieron sucediendo. La desesperación por la búsqueda de una religión, o la búsqueda de remedios mágicos. Los embaucadores vendiendo remedios al mejor postor. Quizás no se llamen como se llamaban en aquella época, ni los amuletitos, ni los medicamentos que seguramente se vendieron en aquel entonces, pero durante la época de lo que se tuvo aquí en relación a esa enfermedad, tuvo otros nombres, tuvo nombres de químicos que sabemos que no funcionaban para poder remediar dicha enfermedad. Y también hay una parte muy curiosa en este texto de Daniel Defoe, ya les puedo comentar cuál es el Diario del Año de la Plaga, Journal of the Plague Year, una de sus obras más, digamos, centradas dentro de lo que es la crónica, que tuve recientemente la oportunidad de leer en su idioma original, algo complejo pero comprensible, por lo menos para mí en este caso. Nos muestra precisamente que Daniel Defoe tenía un ánimo y un espíritu muy puntual en cuanto a dar a conocer el tipo de historias, no con un ánimo, vamos a decirlo de este modo, no con un ánimo meramente narrativo. Digamos que muchas veces era didáctico. Todo su Robinson Crusoe no cesa de hablar de la cuestión de darle gracias a Dios por causa de hallarse con vida, de agradecer por tener todas estas cosas que tenía el náufrago en la isla, donde pues la narración que hizo famoso a Daniel Defoe fue precisamente pues acerca de este náufrago que sobrevive en la soledad de una isla donde no había prácticamente seres humanos, y los seres humanos que había pues pertenecían a una tribu hostil a cualquier extranjero. Entonces, pues vaya, o sea, el propósito de Daniel Defoe es formativo. ¿Por qué contar una historia de fantasmas y dotarla de todos estos elementos que parecen tan puntuales, tan claros, tan específicos? Sin duda alguna, además habrán notado que en toda la relación de la historia, podríamos decir que aquellos que han visto un fantasma probablemente se vieron reflejados en esta historia. La gente no te cree. La gente comenta que no tiene ni mucho menos sentido lo que estás diciendo con respecto a la aparición. Descríbala como la describas, aparezca como aparezca, suceda como suceda. Es por eso que podríamos decir que la narración de Daniel Defoe, dice el libro, pues, obviamente con sus introductores, su antologador, dice que de alguna manera pues esta narración figura por derecho propio en todas las antologías sobre el tema. Digo, no le he visto en todas, así que realmente algunas antologías podría estarles faltando esta narración. En la época de los años pasaban los mediados de 1600, que fue cuando
escribió Daniel Defoe, estamos hablando del siglo XVII en este caso. Fue cuando escribió su obra Daniel Defoe, cuando vivió él. Pues bueno, estamos hablando de un autor que por causa de esas características también no parecería que tuviera que estar interesado mucho en el tema, y sin embargo habla puntualmente de este fenómeno de los fantasmas con una claridad que, repito, a mí me parece que refleja mucho a las personas que han visto un evento de estos. Por ende, resultó interesante traerles el día de hoy pues esta narración a este autor que es Daniel Defoe, y que también pues, tiene la característica de, como muchos autores que estamos trayendo en estos días, una vez que han pasado pues varias fechas muy especiales, tiene la característica de, pues, de ser un autor poco frecuente para encontrar dentro de las antologías de horror. Digo, ya nos iremos ocupando de algunos de los otros autores. Hay autores que no necesitan ninguna presentación. Edgar Allan Poe, por eso hablamos su poesía, pero quisimos hablar de algo que no era tan conocido en este caso y que por supuesto nos llama a nosotros, que nos gusta todo lo que es el estilo gótico, el horror, el espanto y todo esto, nos llama muchísimo la atención. Y pues bueno, encontrar a un autor como Daniel Defoe, que pues más bien pasa por didáctico, por formador, por religioso hasta cierto punto, pues bueno, trae esta narración que pues él lo que hace normalmente es traer crónicas. Es otra de las cosas que él hacía, o sea, además de escribir que el Robinson Crusoe, que sí tiene una historia de náufragos y varias cosas que él tomó de otras situaciones para poder construir su narración, o sea, se basa en eventos reales. Habrá que ver, en el caso específico del fantasma de la señorita Beale, cuál es el evento que ayudó a construir esta narración, o si es un solo evento. Si es un solo evento, creo que valdría la pena investigarlo. ¿No creen ustedes? Y con esto, si ustedes con toda esta historia van a tener buenas noches, lo cual, de verdad, ya fuera de cualquier broma, se los deseo enormemente, por supuesto, como se los agradezco como audiencia en este caso. Ojalá que tengan una muy excelente noche y que tengan eternas lunas. No se olviden que ya para el día de mañana vamos a lanzar nuestro reto Facebook. Durante las siguientes 2 semanas vamos a estar lanzando la frase que proviene del texto de Carmila, para que nosotros en una intervención en vivo que haremos aproximadamente, bueno, no aproximadamente, sino que la haremos el día 10 de febrero, vamos a presentar a todos ustedes en donde leeremos sus creaciones, además de que las estaremos publicando a medida que vayan llegando. Ustedes lo único que tienen que hacer es escribir su texto utilizando la frase. No importa la extensión, vamos a procurar evidentemente dejar todos los textos que tengan una buena extensión en este caso. Ustedes presentan su texto, nosotros lo publicamos. Si quieren que aparezca con una imagen, mándenlo con una imagen. Ahora, ¿a dónde? Bueno, lo tienen que mandar a donde llamamos los mensajes directos, Messenger, el directo, el interno, como acostumbran llamarlo ustedes, pues Messenger que tiene esta plataforma. Ahí nosotros vamos a recibir su colaboración y por supuesto haremos lo posible por publicarla de la manera más pronta. Digo, si no llega en el momento exacto, bueno, espérenos tantito, porque además de la oscuridad, la noche y lo gótico, puedo garantizarles que algunos de nosotros tenemos otra vida distinta a la que nosotros tenemos en esta plataforma, de verdad. Y pues también hay que cumplir con las exigencias de esa otra vida. Entonces, es así como va a proceder el reto de Facebook, y pues obviamente vamos a tener la oportunidad de que maestro Nathaniel Llano, maestro Nivampi, servido ustedes por Raven, estén presentes para poder leer sus creaciones, lo cual nos dará muchísimo gusto, darle voz a sus escritos de esta manera. No olviden ustedes que, pues bueno, mañana pensamos tener la transmisión, a menos que algo suceda. Yo espero que no suceda nada. Si es así, vamos a traerles otro texto interesante de estos que hemos estado trayendo en estos días, y que pues el martes pues yo estaré en el chat en vivo de las Leyendas del Cuervo, que es la transmisión en YouTube, en donde presentamos siempre un video relativo a alguna leyenda de este México mágico, sorprendente, misterioso, lleno de ocultismo, lleno de apariciones
y de eventos sumamente extraños dentro de lo paranormal, entre otras cosas. Entonces, bueno, es las leyendas del cuervo, en donde ustedes me pueden acompañar, donde me acompaña el señor Morticio, que es mi socio, que también lo pueden conocer, bueno, así como las leyendas del cuervo en la plataforma de YouTube. El señor Morticio lo conocen en la plataforma de TikTok, simplemente con el nombre de Crónicas de Morticio. Ahí ustedes verán con este extraño personaje, pues muchas de las ocurrencias que tiene alrededor de lo que es las costumbres funerarias extrañas, las ideas acerca de la muerte, muertes absurdas, predicciones sumamente sorprendentes, entre otras cosas que pues, se puede uno encontrar dentro de este mundo de lo misterioso y de lo sorprendente. Pero por hoy les agradezco mucho como audiencia que estén con uno. Ahí hemos visto algunos nombres que son de personas que no saludan, pero sabemos que ahí están, como Abel Bello, a quien pues vimos hace rato entrar. Ojalá que tengan la oportunidad de escucharlo completo en el diferido, que pues, ustedes tienen esa oportunidad si llegaron tarde para saber qué es lo que estuvimos comentando acerca de este Daniel Defoe. Les agradezco muchísimo y por supuesto les deseo a todos ustedes, así mismo como a la maestra Angie Vampi, que pues, bueno, seguramente está reconectando porque habría entrado anteriormente. Les deseo a todos ustedes que tengan eternas lunas.